Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y son las 8:05 de la mañana de hoy, lunes 18 de mayo del 2026. A 12 días de que se vaya este mes, el gobierno de Jennifer González pasó su peor fin de semana, empezando viernes. Lo que nosotros hemos identificado que es el desmantelamiento del gobierno de Jennifer González desde adentro, desde el propio Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar largo y tendido sobre cómo está quedando la administración de Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez con relación a la transparencia y al acceso a la información, con el último turno que ha tenido la Secretaría del Departamento de Estado para empezar a limitar la capacidad de ser rápido en la búsqueda de información pública a través del registro de corporaciones. Lo que ocurrió en relación a la querella que le radicara a la comisionada de instituciones financieras, Mónica Rodríguez Villa, las dos empresas que están involucradas en la denuncia de lo que hiciera Natalia Sequeira Díaz y ella en la administración de esa agencia con relación a lo que es, alega él, una venganza personal contra dos empresas de su propiedad. Y definitivamente lo que está pasando en el renglón del agua en San Juan, que sigue dejando mal parada la administración de Jennifer González, esta vez con la amenaza del alcalde de San Juan, Miguel Romero, que dice que va a ir en demanda a las autoridades federales, al gobierno, al Tribunal Federal, para exigir que cumplan con su trabajo. Todo lo que tiene que ver con los permisos y la reforma de permisos, cuando la gobernadora despide al jefe de OCPE y está de vacaciones el presidente de la Junta de Planificación. Y definitivamente vamos a hablar con el secretario general del Partido Independentista a las 8:30 sobre qué opina de lo que está ocurriendo en el renglón de los permisos con la Ley 82. Que de hecho voy a publicar más tarde una pieza espectacular que hiciera desde la creatividad al servicio de la denuncia Rangi, nuestra amiga Rangi desde la nada, con relación a ese tema. Pero antes voy a ustedes, gracias por estar todos los que están por ahí. Recuerden, pueden ir a través de este chat y nos pueden donar lo que puedan y quieran para continuar este esfuerzo de periodismo de investigación y análisis.
Tito Crespo está por ahí tempranito, y su esposa FIFA, gracias Tito y FIFA. Florence Ramos desde Guánica, Edgardo Núñez, está Ismael Rosario, Norberto Cancel, Sandra Infanzón, Nelson Guzmán, Carolyn Miranda, Vivian Rivera, Madeline Rivera, Heidi Ramírez, Bodrogo, Ed Méndez, Mildred Lozada, Kaiser Hernández, Olga Inés, Vivian López Pérez, Carlos Maldonado, Víctor Lozano, también está por ahí Ilke Hernández, Mick Bernie, Rafael Texidor, JR, presente Norma Rivera, María Isabel Santiago, Bianca Rodríguez, Irving Maldonado, gracias por tu aportación, Irving, Nereida Ramos, San Juan Paloma, María Colón Sánchez desde La Montaña, Héctor García, Edgar, Julia Rodríguez, Ed Méndez, Marsha Santiago, también está por ahí, Lilian Ferrer desde Chicago y Luis Roque. Oiga, cuando yo digo que este fin de semana fue robusto para la gobernadora de Puerto Rico, progresista en gobierno, es que no solamente el viernes hubo un movimiento entre Norberto Almodóvar, el hoy director de la Oficina de Permisos, de Gerencia y de Permisos, sino que también hubo un movimiento, que también lo vamos a hablar, en la Contraloría con relación a la auditoría de la famosa intervención que hiciera desde el 2024 la ex Contralora Yasmín Valdivieso y su gente en el municipio de Cataño. Y eso deja una línea contundente que vamos a discutir acá por información que ya tenemos de lo que es posible, no hagan los estatales, pero hagan los federales con el alcalde de Cataño y los presuntos implicados. Y esto es súper importante, porque no olviden que el alcalde de Cataño, de buenas a primeras, un día salió diciendo que tenía cáncer. Así es que vamos a hablar mucho de Cataño y de Carmen Vega Fournier y cómo está regentando esa oficina cuando radica sus informes los viernes, y que es particularmente escandaloso, como el Partido Nuevo Progresista y el presidente de ese comité municipal, Julio Alicea Vasallo, utilizó ese municipio como banco para él ser alcalde en la pasada elección. La Contralora lo baja y no se lo dice a nadie, calladito, pero siempre hay periodistas que hacen su trabajo. Vamos a hablar sobre eso y vamos a insistir en la información que tenemos con relación a ese tema, porque es mucha y yo creo que aquí hay más de uno que deben estar ya preocupados. Frank Dávila, gracias por tu aportación a Bonita Radio. Miren, una de las cosas que pasó la semana pasada, porque esto fue como el jueves, obviamente, a mí me llega una notificación del Departamento de Estado, porque yo sí tengo cuenta de usuario en el Departamento de Estado, porque tengo una corporación, obviamente, en el caso de Bonita Radio, como ustedes saben, Onda Virtual, a donde siempre le pueden enviar cheques o giros postales a través de nuestra dirección y pueden contribuir a Bonita Radio directamente a través de ATH Móvil Bonita Radio. Pero Onda Virtual recibe esa comunicación y es una comunicación que establece que desde el próximo 21 de mayo, es decir, el próximo miércoles, el Departamento de Estado va a estar exigiendo que para usted entrar al registro de corporaciones del Departamento de Estado, usted tenga una cuenta de usuario. Eso quiere decir, y es que se creen que la gente es boba, eso quiere decir que cuando usted envíe esa información, usted va a estar registrado y todo lo que usted tiene como información, su nombre, su dirección y su correo electrónico, va a estar en una base de datos del Departamento de Estado. ¿Para qué? Pues vamos a empezar por lo que ocurre hoy. Usted hoy abre lo que es el registro de corporaciones del Departamento de Estado a través de una búsqueda y no tiene que inscribirse para nada. Su nombre, su IP address, desde donde usted está utilizando su computadora,
para hacer la búsqueda, no está registrado porque usted no tiene ninguna cuenta. Pero ahora la secretaria del Departamento de Estado, sí, la misma, la más religiosa, Rosachely Rivera Santana, esa que dice que trabaja para la gente desde que fue alcaldesa de Gurabo, emitió una comunicación a todos los dueños de corporaciones, pero no se la ha emitido al público, que esto es lo más interesante, porque esto yo lo recibo porque tengo una corporación. Para que sepamos que además de crear una cuenta de usuario, usted va a tener que emitir otra manera de acceder, o más que emitir, tener otra manera, ellos le van a exigir el envío de un código de verificación a través de su correo electrónico o teléfono, para que cuando usted entre a esa cuenta, a esa búsqueda, usted pueda autenticar que es usted. Yo le coloqué a esta información estrictamente el titular de una nueva forma de carpetear en el siglo XXI. Porque antes los agentes de la policía, de la división de inteligencia, se montaban en el carro, lo seguían, iban a la universidad, le hacían una entrevista a sus compañeros de la universidad, utilizaban la tablilla para carpetearlo, utilizaban a los vecinos chotas del Partido Nuevo Progresista, etcétera, para que dijeran que usted era comunista. Pero ahora utilizan la tecnología y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información, que usted sabe que usted está ahí con su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, para tener información y una base de datos en el Departamento de Estado y saber quiénes son los que están buscando información de las corporaciones. Porque esas corporaciones no solamente son de cualquiera que hace negocios en Puerto Rico, como Bonita Radio, no es una corporación, Onda Virtual, no. Son las corporaciones las que más le preocupan, que hacen negocios con el gobierno y que pueden tener al hijo, la hija o el hermano de un funcionario público, desde electo a no electo en el gobierno de Puerto Rico, haciendo negocios con el gobierno, y ellos no quieren que nosotros nos enteremos. No quieren que usted se entere como ciudadano, que tiene derecho a saber cómo se manejan los fondos públicos y quién tiene participación en qué. Y quién tiene la capacidad, a pesar de que solamente se gana 75,000 pesos como legislador, de tener 4 o 5 carros, 8 relojes, etcétera, etcétera, porque tiene una corporación a través de un hermano. Esa es la verdadera intención de Rosachely Rivera Santana, que quiere siempre dar cuenta de que no hace nada con esa misma cara. Pero es más interesante, Rosachely Rivera Santana contestó a nuestra información, porque fue a nuestra información, nadie lo había sacado, lo sacamos nosotros ayer. Gracias, Berenice, por tu aportación. Y emite este comunicado de prensa. Yo no sé cuántas veces yo le he pedido información y entrevista al oficial de prensa de Rosachely Rivera Santana. Nunca me la había contestado. Ahora, para decir y contradecir un titular de Bonita Radio que tiene la capacidad de interactuar en las redes desde ayer con toda la información que dicen los internautas que entienden es lo que está haciendo la Secretaría de Estado con este nuevo requisito. Lo contesta diciendo que la única intención del Departamento de Estado, la única intención no es limitar el acceso a la información y mucho menos menoscabar el derecho de la ciudadanía a fiscalizar la gestión gubernamental, sino que tienen como interés proteger la integridad y robustecer la seguridad del sistema ante los retos que presentan los avances tecnológicos. Rosachely Rivera Santana, yo le voy a hacer la pregunta aquí directamente, me la contesta si quiere. ¿A usted le dictó eso Tomás Rivera Chats? Eso es exactamente lo que dice Tomás Rivera Chats
en el caso de la ley de transparencia. No, yo no los quiero carpetear. Yo solamente quiero robustecer el sistema y hacerlo más ágil. Y como usted es tan amiga de él y como él fue a juramentarla cuando usted se resultó electa alcaldesa de Gurabo, pues yo le pregunto directamente a usted si lo que hizo fue transcribir las palabras de Tomás Rivera Chats. Y yo no es que yo piense que usted no tiene la capacidad de argumentar eso. Es que se parece demasiado a su mentor político. Lo dijo él, que él era loco con usted. Y esto es lo que hace que nosotros podamos repetir, nosotros podamos traer con información, sobre todo con información, veracidad, que el gobierno de Puerto Rico lo que ha hecho es limitar la capacidad de nuestra gente, incluso de los periodistas, de llegar a buscar información que el país tiene derecho a saber, que nosotros tenemos derecho a investigar libre de trabas, como las está poniendo usted hoy. Porque no es lo mismo yo sentarme aquí a acceder a la información sin temor de que me esté carpeteando, a sentarme, tener que crear la cuenta, en el caso del que no la tenga, ir a la búsqueda, pero antes de ir a la búsqueda también tener que pasar por el sedazo del famoso código OPT para verificar si soy yo. Tienen oportunidad de verificar la dirección desde donde estoy escribiendo o haciendo la búsqueda. Y sobre todo tienen mis datos. Antes era sin ningún problema, como debe ser en una democracia, pero ustedes que quieren tanto la democracia de Estados Unidos son tan hipócritas que se atreven a decir que son tan PNP y tan americanos, pero no quieren que las cosas sean como son, como deben ser en una democracia, libre de que la gente tenga limitaciones para acceder a la información. Así es que pueden seguir escribiendo los comunicados, pero nadie se los cree. Cuando yo coloqué el comunicado en contestación a lo que nosotros habríamos publicado, yo quiero que usted sepa, Rosacheri Rivera Santana, que ahí estaba la gente diciendo la manera sutil de carpetear. Porque la gente en este país no es pensuaca, no lo es. No es bruta. Sobre todo, la gente que ustedes quieren enamorar en las redes sociales porque piensan que con ese bombardeo de información van a poder limitar o minar la capacidad que tiene la gente de pensar. No, habrá gente que ustedes lo llevan como reces a votar, estamos clarísimos. Pero hay gente en este país, sobre todo que está oprimida, sobre todo que está aplastada por el gobierno de turno, que ya está sintiendo. Y queda mucho. Nos queda mucho por investigar, pero puede estar segura que mientras nos siga llegando la información, lo vamos a seguir trayendo. Y de ahí, vámonos a la gobernadora y el asunto del agua en San Juan. Yo no podía creer, como muchas cosas de este gobierno, este titular. Gobernador anticipa que la situación de agua en San Juan mejorará en el verano. Porque no es el verano, no es que va a mejorar el verano. El verano va a ser igual de caliente, pero la gobernadora dice que en el verano, le faltó va a mejorar el asunto del agua. Miren, nunca en las pasadas administraciones, incluidas la del Partido Nuevo Progresista, habíamos tenido la interrupción que ha tenido Ciudadanos en la costa norte, en el centro de la isla, de agua potable. Cuando les digo nunca es nunca, porque esa es la experiencia que nos cuenta la gente a través de las historias y de los mensajes en las diferentes redes, incluso que nos han enviado correos electrónicos. Y yo les puedo decir que en Roosevelt nunca había habido ni siquiera un bajón de agua. Es más, miren,
no se interrumpió el servicio durante el huracán María. Solamente las primeras 12 horas del huracán, que obviamente lo hicieron para proteger el sistema. Pero en este momento, San Juan ha estado, sobre todo en las partes más altas de San Juan, hasta 3 semanas, hasta un mes sin servicio de agua. En este momento tienen grandes interrupciones. Así Carolina, así todo el área hasta llegar, me dicen que a más o menos Luquillo, toda la franja norte, el centro de la isla, Manatí, Arecibo. Pero la gobernadora le ha dado un espaldarazo desde el día 1 al ingeniero Luis González. Y dice que no, que él lo está haciendo bien. Y cambió la gerencia en el área norte y finalmente el que trajeron para San Juan está ahí, pero la que dejaron en Manatí, en Arecibo, renunció. Dijo, no, yo me voy. Y hoy el alcalde de San Juan, Miguel Romero, está amenazando con que va a tener que demandar en el Tribunal Federal, porque es imposible que siga teniendo el problema que tiene de agua potable y que le puede costar mucho si es que va a revalidar como alcalde o quiere revalidar como alcalde o va a buscar otra posición que dicen que es el candidato de Tomás Rivera Schatz a la gobernación. Y la gobernadora se atreve a decir que va a mejorar en el verano. Pero si el problema es, gobernadora, que no da pie con bola, que desde el presidente ejecutivo hacia abajo, los vicepresidentes, que todos son comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista que participaron en su campaña, no dan pie con bola en la autoridad. No saben un divino. Ahí hay gente que ni siquiera tiene estudios relacionados a lo que fueron a dirigir. Eso no se quita, eso no se arregla de la noche a la mañana. Había que poner gente competente, pero como no eran leales al Partido Nuevo Progresista, lo sacaron. Sobre todo leales a ella, que es el gran problema. Yo creo que el asunto, para ir definiendo lo que nosotros vamos a finalmente resumir en lo que me parece es el desmantelamiento del gobierno de Jennifer González desde el interior del Partido Nuevo Progresista, podemos decir que lo que ha hecho Miguel Romero y otros alcaldes del Partido Nuevo Progresista en crítica a la presidencia y a la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado empieza a definir ese desmantelamiento. No solamente los escándalos que hemos visto hacia Ari Pérez Peña, los que empezaron con Francisco Domenech y Verónica Ferraioli, sobre todo cuando Verónica Ferraioli fue candidata o nominada al Departamento de Estado, cuando empezó a definirse lo que Tomás Rivera Schatz estaba criticando del gobierno de Jennifer González. Es que con relación a lo que hacen los jefes de agencias, a lo que se proponen que no logran en la administración pública, es parte de que sea el propio PNP el que diga tampoco sirve el de la Autoridad de Acueducto. Ciary Pérez Peña, el escándalo. Susan Roy Fuertes, el escándalo. Y así sucesivamente. Y encima de todo eso, encuentra en esa historia a una persona como Miguel Romero, alcalde de San Juan, que está diciendo, voy a ir a donde sea, porque la autoridad le está violando los derechos a los ciudadanos de San Juan, cuando no es eficiente produciendo el agua que se supone que llega al grifo. Y yo creo que hay que verlo desde lo particular hasta lo general, pero sobre todo desde lo más finito que han sido las críticas del propio PNP a Jennifer González, hasta lo más terrible que está viviendo hoy, que es el asunto de los permisos. Pero antes de llegar con relación al asunto de los permisos, yo quiero pasar por algo que ocurrió también en el fin de semana que me parece súper importante y que puede definir también
lo que tiene que ver con el asunto del famoso Croqueta Gate, el desmantelamiento de el gobierno de Jennifer González desde adentro. Y tiene que ver con el caso del Croqueta Gate y lo que logra sacudir la administración de Jennifer González y de Pedro Pierluisi, el asunto del Croqueta Gate, que ustedes saben que es Sebastián Carazo Forastieri, que dijo que Natalia Sequeira y Mónica Rodríguez Villa eran las personas que estaban en el área del comisionado de instituciones financieras, comisionada y subcomisionada, estableciendo que utilizaron el poder fiscalizador de la agencia para ir contra sus empresas, porque él había dejado plantada un mes antes de una boda a una amiga de Natalia Sequeira, que es la hermana de la mejor amiga de Natalia, Gabriela Castiel Folch, que nada más y nada menos era la que buscaba dinero en la fortaleza para Pedro Pierluisi. Ese caso se radicó el pasado viernes una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental. Eso de por sí es un problema para Mónica Rodríguez Villa. Le está imputando a Mónica Rodríguez Villa, que participó de ese contubernio y esa conspiración para hacer lo que hicieron contra dos empresas, AAA Car Rental y Allied Fleet Services, que supuestamente de no tener ninguna querella le dieron hasta $30,000 en multas porque Natalia Castiel Folch se lo pidió a Natalia Sequeira. El problema es que la segunda, que es hoy la primera, la comisionada de instituciones financieras, Mónica Rodríguez Villa, también participó, alega la querella de este asunto. Pero fíjense quién firma, y esto es súper importante, esta querella. Pues nada más y nada menos que la firma el licenciado Luis Rivera. Y Luis Rivera, Iván Rivera. Iván Rivera es nada más y nada menos que el abogado, socio, amigo, fotuto de la radio tradicional de Ramón Rosario. Yo voy a decir algo que llevo tiempo tratando de identificar el patrón y lo identifiqué. Y el licenciado Iván Rivera o Ramón Rosario, que nos desmientan en lo que no solamente ya es récord por documento, sino por una buenísima fuente de información que me envió esta información hace rato. Ramón Rosario tiene contratos con el gobierno de Jennifer González. Ramón Rosario comparece con Iván Rivera en otros asuntos, en demandas contra periodistas, etcétera, porque han sido socios de negocio y me dicen, obviamente del bufete legal, pero me dicen que Iván Rivera siempre es el notario de los pleitos que en algún momento ha podido llevar o han trabajado en conjunto, sobre todo los que han emitido contra periodistas, con Ramón Rosario. Iván Rivera no tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, pero es el que consistentemente ha presentado las querellas en la Oficina de Ética y en las diferentes agencias, o sirve de notario en declaraciones juradas de los escándalos de esta administración. Entonces, para unas cosas existe Ramón Rosario, que es obviamente para contratar con el gobierno y quedarse con el gobierno de Jennifer González,
y para otras utilizan entonces a Iván Rivera como notario. ¿Para qué? Para que no salga Ramón Rosario, porque él necesita seguir con los contratos a base de la chequera del pueblo. Y eso, gente, es la mejor evidencia de que aquí lo que está ocurriendo es el desmantelamiento hacia adentro y que hay unos elementos que se utilizan. Como Tomás Rivera Chats le guarda siempre deferencia a los problemas y a los escándalos de Pedro Pierluisi como gobernador, y trae a Carlos Mellado a discutir, a denunciar con declaraciones juradas los escándalos de Jennifer González. Esto es un patrón. Y de esa manera guisan con uno y guisan con el otro. El otro día, ojo, al interior del Partido Nuevo Progresista, porque estamos hablando de al interior del partido. Me acabo de acordar que le prometí a Juan Dalmau que lo iba a llamar a las 8:30. Así es que déjenme hacer esa llamada y regresamos con ese tema porque no se me va a olvidar. Ese es el principio de la tesis que vamos a manejar hoy, que tiene que ver con, en efecto, lo que pasa en el gobierno de Jennifer González y ese desmantelamiento desde adentro. Así que vamos a llamar a Juan Dalmau para poder discutir lo que tiene que ver con la Ley 82, que también tiene que ver con el desmantelamiento de esta administración, porque es, en efecto, ese principio de lo que está pasando con la reforma de permisos. Juan Dalmau, buenos días y bienvenido a Bonita Radio. Muy buenos días, Carmen Enit, y buenos días a todos tus seguidores. Bueno, vamos a hablar de la Ley 82, pero hay otro tema que definitivamente voy a tocar y voy a tratar de tocarlo. Tiene que ver con todo lo que está pasando en el gobierno de Jennifer González, que tiene que ver con la reforma de permisos, pero también hay otro aspecto de la política partidista y del cómo se manejó supuestamente el voto de los confinados en el 2024, que quiero tocarlo aunque sea brevemente. Pero vamos a empezar con la Ley 82. Yo me encontré, y usted narró el pasado viernes, una publicación de una entrevista que le hicieran en abril, que tenía que ver precisamente con lo que planteaba esa Ley 82, que ya se convirtió en ley, pero era el proyecto 313, con relación al peaje que le iban a cobrar o que le van a cobrar a cualquier persona que trate de impugnar e intervenir y cuestionar un permiso o una construcción en los tribunales o en el proceso administrativo. Yo en principio quisiera que usted nos dijera qué le parece que el gobierno de Puerto Rico esté insistiendo no solamente en la limitación de acceso de las personas a los procesos democráticos para incluso ir a los tribunales, y hasta dónde puede ser constitucional algo que imponga que para usted ser oído tenga que pagar un 10% de una fianza de un proyecto. Resulta una gran ironía, una gran contradicción que un gobierno cuya campaña se fundamentó esencialmente en la falsificación, la mentira de que de yo salir electo vendría una dictadura, vendrían propuestas antidemocráticas, un gobierno que desde el primer día, sin haber calentado todavía la silla del estudio de Fortaleza, comenzaron a emitir órdenes administrativas divinas como legalizar lo ilegal en la Parguera, que comenzaron a nombrar personas no por mérito propio, sino por su lealtad político-partidista a posiciones de gabinete, a perseguir la oposición y a menoscabar derechos, limitando acceso a información de la prensa, limitando derechos de la mujer en su facultad de autodeterminación sobre su cuerpo. Y ahora el más reciente, el que para uno poder acudir a un tribunal para reclamar derechos, tiene que pagar un peaje, tiene que pagar una fianza con respecto a construcciones que puedan afectar su calidad de vida, entre otras cosas. Digo esto porque para mí resulta así inconstitucional, pero resulta también inmoral, antidemocrático y abusivo, que ahora para usted poder acudir al tribunal, mire el precedente que se crea, para usted poder acudir al tribunal a reclamar un derecho, va a depender del dinero que usted tenga en el bolsillo.
Si usted es una persona económicamente pudiente o vive en un lugar de personas económicamente pudientes, usted podrá pagar una fianza del 10% del costo de un proyecto cuando lo quiere impugnar en su legalidad. Si usted es una persona pobre o vive en una comunidad aislada, socioeconómicamente marginada, bueno, pues usted no tiene el dinero para pagar la fianza, usted no reclama derecho. Así que ahora se le puso precio a los derechos que uno puede reclamar y los tribunales abrirán la puerta cuando usted reclame, dependiendo el nivel económico y la profundidad de sus bolsillos. Es una cosa escandalosa. Así que me parece que es inconstitucional, que es inmoral, es antidemocrático, es hipócrita de este gobierno. Y francamente, aquí hay que hacer unas explicaciones para quienes nos escuchan, que yo sé que quienes te siguen han estado muy, muy enterados por tu reportaje, pero oiga, aquí ocurrió lo siguiente, y esto es importante, este tracto. Georgie Navarro, el representante, que no se destaca necesariamente por ser un faro de Alejandría, presenta este proyecto, y este proyecto evidentemente no surge por un interés de Georgie Navarro. Básicamente lo utilizaron como submarino legislativo de alguien o algunas personas que le redactaron el proyecto. Pero no conforme con eso, cuando el proyecto se aprueba en la Cámara y pasa al Senado, es el senador Ángel Toledo del PNP el que le incluye varias enmiendas, entre ellas las enmiendas de reclasificación de suelos protegidos y la enmienda del 10% de la fianza. En el de Georgie Navarro original era la limitación con respecto a la legitimación activa, o sea, la facultad que usted tiene para acudir al tribunal a reclamar un derecho. En ambos casos, malos proyectos, terribles para la reclamación de derechos. Y entonces, con esa versión, que fue también impulsada por la Federación de Alcaldes, es que pasa de vuelta a la Cámara, y en la Cámara lo aprueban, y Jennifer González estaba esperando como catcher en Juego de Estrellas a que le llegara el proyecto para firmarlo, y así hizo. Así que ahora mismo el Estado de Derecho es un Estado de Derecho que afecta derechos de las comunidades, que afecta derechos de personas más pobres, y que francamente ni siquiera su autor original, el representante Navarro, es capaz de explicar porque él no lo diseñó, él no lo redactó. Esa es la forma en que se está gobernando Puerto Rico. Proyectos de encargos de intereses económicos, que son los que aportan a campañas políticas para luego pasar factura con este tipo de legislación, que es un traje hecho a la medida de esos sectores e intereses económicos, pero que afecta gravemente los derechos del país. Cuando hablamos de la inconstitucionalidad, si hablamos de que el rico puede y el pobre no, mínimamente estamos hablando de una violación a la cláusula de igual protección de las leyes. Así mismo es, porque se crea una clasificación, además del debido proceso de ley, etcétera, pero se crea una clasificación específica de acuerdo a su condición socioeconómica. Y por lo tanto, yo creo que va a haber espacios para poder impugnar este proyecto, que de nuevo, cuando yo escucho, miren si el proyecto lo están defendiendo sin argumentos. Yo escuché al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, decir que el proyecto no afecta a derechos porque después de todo hay servicios legales para personas pobres que le pueden dar representación. Es que el proyecto no limita el que usted tenga o no abogado. Exacto. El proyecto lo que impone es una fianza para reclamar derechos, que no importa que su abogado sea el más caro del mundo que quiera pro bono representarlo, o que sea la clínica de asistencia legal o la sociedad de asistencia legal o lo que fuera. No importa la fianza, hay que pagarla porque el proyecto no hace excepción. Exacto. Así que francamente están tratando de dar explicaciones y de tratar de distraer la atención a un proyecto que se suma, porque esto no es aislado, a un diseño. Recuerden que también en el proyecto para las enmiendas del Código de Permisos incluyeron un lenguaje que tenía que ver con la reclasificación de zona marítimo terrestre. Y asimismo con lo que es acceso a la información para medios de comunicación. La limitaron, derechos de la mujer, lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico. Hay un patrón de desmantelar accesos y derechos a personas pobres, a personas necesitadas, a comunidades históricas, que irónicamente todavía, por alguna razón, ¿verdad? No han logrado entender que este gobierno está gobernando para los amigos de la casa, pero no para el interés general y particularmente esos sectores más empobrecidos, por no decir la clase media en el país, que es una clase también que por los años se ha estado empobreciendo. Cuando
hablamos de la campaña política y hablamos de aquella campaña política, precisamente usted trae el asunto de la dictadura y eso no solamente se habló desde las bocas de Tomás Rivera Chats y Jennifer González y los demás líderes del Partido Nuevo Progresista, sino se trajeron con imágenes, etcétera. Pero parecería que en este momento hay otros fantasmas que nublan la campaña política del Partido Nuevo Progresista, que no ha dejado de estar en campaña, ni siquiera Jennifer González, y ahora mismo el pasado sábado Tomás Rivera Chats trajo unas imágenes hacia la campaña del 2028, diciéndolo propiamente, caminando en unas comunidades. Pero en ese esfuerzo del 2024 hay desde hace 2 semanas un acercamiento periodístico que no es de Puerto Rico, fue en principio de un medio independiente de Estados Unidos, ProPublica, que trae el asunto del voto de los confinados, que puede haber estado mareado y maleado precisamente por la compra de votos a cambio de beneficios, incluso de posibilidad de que los confinados tuvieran drogas en las cárceles del país. En ese esfuerzo no pasa una semana que el gobierno de Estados Unidos radica una acusación contra una ganga de narcotraficantes en Puerto Rico y hay imágenes que colocan a la gobernadora con el tercer acusado de esa acusación. ¿Usted cree que es serio lo que está o que puede estar ocurriendo con relación a esa investigación que se alega se detuvo en el gobierno, en la Fiscalía Federal, con relación a esa intervención del PNP en las cárceles para comprar votos, como esta última y otras que han salido a relucir que el Partido Nuevo Progresista y sus líderes tienen contacto con este tipo de personas que han sido identificadas como narcotraficantes? Yo creo que es un escándalo de marca mayor y quiero un poco poner en contexto para Sí. tus seguidores. En primer lugar, debemos recordar que después de las elecciones para el 2024, ¿verdad? Las elecciones del 2024, hubo unas intervenciones y unos arrestos en las cárceles en Puerto Rico por una serie de muertes que hubo de confinados por haber consumido drogas alteradas, principalmente fentanilo. Sí. Y en esos arrestos se arrestaron a presos, entre ellos uno muy notorio que es Jason Medina, pero que también otros reos y también oficiales de corrección. En esa investigación, muchos de esos todavía están pendientes de imponer sentencia, de declaraciones de culpabilidad, etcétera, pero ese proceso continuó. Cuando esa investigación entonces toca el tema, porque surge de las propias investigaciones y de testimonios de las personas que fueron intervenidas en ese operativo, surge el tema electoral de que aquí había un esquema de narcovoto, votos a cambio de drogas en las cárceles y de gangas que estaban coaccionando a presos para votar por candidatos del PNP, Jennifer González, Tomás Rivera Chats y compañía. Entonces, a nivel federal, en niveles altos, detienen esa fase de la investigación. La otra continúa, pero esta fase electoral se detuvo. ¿Qué ocurre? Cuando ProPublica, que es un medio que ha ganado premios Pulitzer, que es un premio prestigioso de periodismo, y la periodista que hace la investigación de manera particular, independiente, también ha ganado lo suyo, sus reconocimientos por el periodismo. Ese es un medio independiente que trabaja temas de investigación de transparencia gubernamental, de ilegalidades y corrupción en el gobierno, de contribuciones de campañas políticas, etcétera. Ese medio en los Estados Unidos hace público este escándalo. La reacción del gobierno de Puerto Rico, en lugar de ser de condena y de investigación y transparencia, fue la gobernadora: eso es un bochinche, eso son mentiras. Como todo, para la gobernadora todo es un bochinche, todo es mentira y todo es una novela. Y Tomás Rivera Chats, que al principio dijo hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias, chilló gomas, echó para atrás, que dejó todavía la chillada de goma en la avenida Constitución frente al Capitolio, porque no pasaron 24 horas y dijo, bueno, de verdad que aquí no hay mucho que investigar, así que yo no le voy a prestar atención a eso. Y es que obviamente aquí ha habido un historial de vínculo del liderato del PNP con el bajo mundo. Basta recordar la foto de una persona vinculada al narcotráfico como Coquito, que era una figura del área de Carolina, que se vinculaba a legisladores del PNP, que visitó cárceles con comisiones del Senado de Puerto Rico,
también lo que ocurrió con alcaldes también vinculados al bajo mundo, por lo menos según las investigaciones. Cataño, que se ha mencionado en varios de las alcaldes que tuvo, y lo que es ahora el planteamiento de que Jennifer González tiene fotos con personas que fueron la semana pasada arrestadas con vínculos con el narcotráfico y que ella aparecía en fotos muy familiarmente compartiendo. Así que yo creo que este vínculo es un vínculo estrecho y peligroso para la manifestación democrática de los electores, que libremente deberían poder votar sin temor a represalias de gangas, de narcotraficantes. Segundo, la influencia que ejercen en el gobierno de Puerto Rico sectores del bajo mundo. ¿Cómo es que se puede decir que se va a atender el tema del narcotráfico, el tema de la violencia en Puerto Rico, que principalmente las muertes violentas se deben precisamente al trasiego de drogas, cuando tienes un gobierno cuyos vínculos y tentáculos del narcotráfico son tan estrechos? Así que es francamente un escándalo que debió haber requerido el nombramiento de un ente independiente que realizara una investigación con personas que fueran de probidad moral, de respeto y confianza del país. Porque es una caja de Pandora que ellos temen abrir. Una vez la abran, se van a saber muchas cosas que todavía el país puede sospechar, pero que no ha podido ver en toda su crudeza. Juan Dalmau, gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando eventualmente. Cómo no, un abrazo. Vale. A todos, cuídense. Bueno, yo creo que para empezar por esto último, me parece que el periodismo tiene que preguntarle a la oposición política, pero sobre todo a los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista, más allá de la gobernadora y de Tomás Rivera Schatz, ¿qué les parece lo que ha pasado? Pero esta última presentación de una imagen de la gobernadora con Waldemar Carrero Martínez, ese que en efecto compartió con ella en la campaña con su marido y con su esposa, que salen a todas luces y nosotros sacáramos que es un donante del Partido Nuevo Progresista, se le debe preguntar a la gobernadora qué tiene que decir a que ella en efecto comparta en campaña política con una persona que ahora las autoridades federales identifican como un acusado de narcotráfico. Y con relación a la Ley 82, nosotros vamos a hablar ahora de lo que está pasando en ese renglón de la reforma de permisos, pero yo siempre he querido hacer la misma pregunta a personas, no solamente a Juan Dalmau, que es abogado, fue senador, conoce obviamente cuáles podrían ser las implicaciones inconstitucionales o constitucionales con relación a la Ley 82, sino a todo aquel que tiene que ver con lo que podría pasar si se podría revisar la constitucionalidad de esta ley, específicamente, y lo traje en la entrevista, con relación a esa cláusula de igual protección de las leyes. No se supone que Federico Estúvez tenga más oportunidad que yo de buscar y acceder a la justicia que yo, que cualquiera de ustedes. No se supone, porque eso la Constitución establece que no es posible. Y cuando usted establece o crea una clasificación de que el rico podrá, pero usted no podrá, porque no tiene el 10% del proyecto para llevarlo como fianza, para que lo escuchen con relación a lo que usted tiene que decir a ese permiso o a ese proyecto de construcción, es definitivamente la posibilidad de que se esté violando esa cláusula. Yo quiero ir ahora a lo que pasa desde el viernes, y nos vamos a tardar un poquito más, pero gracias a todos no tenemos programa después de esta hora, de las 9, en relación a la reforma de permisos, porque todo involucra la reforma de permisos. Yo quiero empezar diciendo que ese es el proyecto que la administración de Jennifer González y Tomás Rivera Schatz van a utilizar, la reforma de permisos, para entregarle las tierras y propiedad pública a la gente que tiene dinero en Puerto Rico y que son sus donantes. A mí no me cabe la menor duda. Lo hacen alrededor de otras leyes, como también incide la incapacidad o la limitación que le ponen al país, a la gente y a los periodistas con relación a buscar información y a investigar sobre cómo se están dilucidando estos asuntos en las diferentes agencias, sobre todo desde el Departamento de Estado, Registro de Corporaciones,
hasta lo que han hecho con la ley de transparencia y uno poder buscar información pública sobre cómo se gestionan los permisos, etc. Pero en relación a la ley 82 es mucho más amplio, porque lo que no puedan hacer aquí lo van a hacer a través de las diferentes agencias. Y voy a dejar caer esto para que vayan y estén pendientes y lo pongan en la nevera. Ponlo en la nevera. El Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Instituto de Cultura, la Autoridad de Tierras y la Administración de Terrenos son las agencias que el Partido Nuevo Progresista está tocando para allí hacer reformas administrativas que finalmente les sea mucho más fácil a los mercaderes del templo, porque todos se ponen la mano en el pecho y dicen que creen en Dios, a los inversionistas políticos, a los donantes del Partido Nuevo Progresista para quedarse con las propiedades del pueblo. Ponlo en la nevera. Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Cultura, Administración de Terrenos, Autoridad de Tierras y la Oficina de Gerencia de Permisos. ¿Qué pasó este fin de semana? Que en medio de todo lo que está pasando con el Departamento de Desarrollo Económico y la reforma de permisos, aparentemente Norberto Almodóvar, que era hasta el pasado viernes el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, de acuerdo con la reforma de permisos, entró en una controversia a través de una carta con el director, con el secretario de Desarrollo Económico, el secretario Sebastián Negrón Reichard. Y Sebastián Negrón, que me dicen que hace lo que la gobernadora le pida, obviamente se fue en crítica contra los empleados de OCPE. El director ejecutivo Norberto Almodóvar se molestó, le dijo que no era posible, que ellos tenían muchísimo trabajo, que no tenían el personal, etcétera, y le hizo unas críticas y la gobernadora lo votó. Me imagino que fue Francisco Domenech. Y Sebastián Negrón se queda entonces como esa persona que siempre hace lo que la gobernadora quiere. Yo pensaba que iba a poder terminar diciendo que había alguien en el gobierno de Jennifer González que estaba haciendo bien las cosas. Yo creo que hace bien en términos de la visión que tiene para alguna industria y algún desarrollo de negocios en Puerto Rico, pero me doy cuenta, no solamente hablando con dos fuentes de información, sino en la gestión pública, que lo que ha hecho Sebastián Negrón es hacer lo que la gobernadora diga, y lo catapultó este fin de semana. Votó a Norberto Almodóvar. Pero hay una información, y mañana creo que voy a poder entrar mucho más en profundidad con relación a ella, que tiene que ver con el despido de Carlos Ruiz Pierluisi, el que era subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico. A ese también lo votaron. La compañera Tatiana Pérez sacó la información, yo la corroboré con una fuente de información y voy a traer más información mañana porque hay mucho más que decir. Carlos Ruiz Pierluisi no solamente tiene el apellido Pierluisi, y ese joven viene de dirigir la división legal del Departamento de Desarrollo Económico cuando era secretario el empresario del PAN, que fue el director y que fue candidato, Manolo Sidre. Fue candidato en el 2016, recuerdan que con Alexandra Lugaro para dividir los votos y que ganara el PNP otra vez. Exacto. Hizo algo el gobierno de Jennifer González, que lo viene haciendo cuando colegas periodistas sacan una información. Y es colocarle en la información fake news. Eso es problemático, sobre todo cuando hemos visto que las informaciones que ellos tratan de achacar como fake news resultan ser ciertas, pero 1000 veces.
y no tengo la foto aquí, pero mañana vamos a hablar más en profundidad. Ponlo en la nevera. Carlos Ruiz Pierluisi y lo que dice el Departamento de Desarrollo Económico a través de su entourage de comunicaciones, que es fake news, lo que denunciara el periodismo, en efecto, de que a Carlos Ruiz Pierluisi lo votaron, precisamente porque tenía problemas con la reforma de permiso. No me extraña entonces que Norberto Almodóvar haya hecho pública, o por lo menos se filtró de alguna manera, le haya enviado una carta a Sebastián Negrón sobre su incomodidad con lo que resulta ser las críticas del departamento contra los empleados de OCPE y contra la reforma de permiso, porque me dicen que el problema es que en efecto Norberto Almodóvar no estaba de acuerdo con muchas cosas de la reforma. No olvidemos que tampoco está de acuerdo el presidente de la Junta de Planificación, que ahora mismo, según dice el urbanista Pedro Cardona Roy, está de vacaciones en el momento en que dijo en un informe al proyecto de administración de reforma de permiso a la legislatura que tenía por lo menos, me dicen que sobre 50 puntos en contra en relación a la reforma, pero que le dijo a la legislatura en una vista pública: lo que hay hoy es mejor de lo que trae esa reforma. Así es que está en desacuerdo con el proyecto de administración de la reforma de permiso. Todo esto a mí me parece que es lo que sigue añadiendo y lo que para mí me permite decir que este es el desmantelamiento poco a poco del gobierno de Jennifer González por parte del grupo de Tomás Rivera Chats. Porque hay jefes de agencia que se están atreviendo a decir no estoy de acuerdo. Y no me digan que se están atreviendo porque piensan que no, que todo es tan negativo porque es mala la ley. No, porque ustedes se prestaron. No, porque ustedes los llamaron porque ustedes eran incondicionales supuestamente. Lo que pasa es que le están viendo los testículos al can. Y ahí es donde la cosa se complica. Me parece que Tomás Rivera Chats está teniendo la posibilidad de decirle a esos jefes de agencia: esto no es posible, hay que sacarla. Y me parece que eso es lo que hace Tomás Rivera Chats, en este caso con el proyecto de administración quizás más importante de la administración de Jennifer González, sobre todo porque ahí está no solamente la promesa de Jennifer González con relación a los inversionistas políticos, también está la promesa de Tomás Rivera Chats con relación a cómo le van a entregar el país a eso que le dan la posibilidad de ser gobierno cada 4 años. Y eso, gente, es súper importante. Pero no se queda solamente en la carta de Norberto Almodóvar. Esta mañana nos levantamos con otra carta. Y esta es la carta de los empleados de OCPE. Sí, no son solamente los jefes de agencia. Son los empleados de OCPE diciéndole a Sebastián Negrón: ¿sabes qué? Estamos cansados de que la soga corte por lo más fino, de que la culpa es nuestra. No, aquí hay serios problemas y no necesariamente tiene que ver con nosotros. Ese ya no es el jefe de agencia que salió votado porque es un empleado de confianza. Esos son los empleados, los que le hicieron la campaña a Jennifer González y al PNP. Esos son los que está tratando de traer Tomás Rivera Chats a su cueva para darle las instrucciones de cómo van a atacar el gobierno de Jennifer González e implotarlo desde adentro. Y esto es lo que estamos viendo. Así como estamos viendo el patrón de que Ramón Rosario es el bueno e Iván Rivera es el malo, trayendo todos aquellos que quieran y sean capaces de poner la cara y poner su cuerpo en contra de Jennifer González, con declaraciones juradas. Ahí está la declaración jurada del DTOP, el empleado del DTOP, que ahora salió, resulta que es investigado por todo lo que tiene que ver con el lío de los malbetes. La última declaración jurada en contra de
la comisionada de instituciones financieras. Igual que allá hay un bueno y hay un malo, acá hay un malo. Por un lado, el jefe de agencia que se le vira a Jennifer González y por otro lado, la búsqueda de que sean los empleados los que salgan en contra del gobierno. Esta no es otra cosa que la firma estratégica de Rivera Schatz y compañía. Yo creo que ahí es donde tiene y está empezando a tener problemas el gobierno de Francisco Domenech y Jennifer González. Porque ya no es uno, ya no son dos. Puede quedarse Sebastián Negrón y el secretario del Departamento de Salud. El problema es que cuando la gente vea que todo es para los ricos y nada es para la gente que dijo Jennifer González que iba a servir este gobierno, van a seguir teniendo problemas hacia las elecciones del 2028. Mientras siga siendo Verónica Ferrayol y Francisco Domenech quienes dirijan la estrategia desde el gobierno de Jennifer González en contra de los intereses de su propio partido, porque los correligionarios y los que hicieron las campañas no están ahí, ellos no están en esa ecuación. Ellos no trabajan con Federico Estuve, ni con los Rojo Montilla. Y ellos también son susceptibles a que al lado de la casa les hagan un desarrollo que intervenga y no tengan capacidad de ir al tribunal porque no tienen el 10% del proyecto. ¿Ustedes se creen que la gente de Cabo Rojo votó por un alcalde popular? No, el alcalde de Cabo Rojo, donde se va a desarrollar Esencia, es PNP. ¿Ustedes se creen que la gente que está protestando hoy por Esencia no son miembros, muchos de ellos, del Partido Nuevo Progresista? Yo se los aseguro, porque si no el alcalde no hubiera ganado. Morales Huiscovich. Vamos al último tema. Y el último tema, increíblemente, lo trajo de refilón nuestro entrevistado Juan Dalmau. Trajo una pata de esa corrupción que no está nombrada en este informe de la Contralora en el caso del municipio de Cataño, pero ha estado latente. Tan latente que en medio de que estaba el ex alcalde de Cataño, Elcano Delgado, en un área de Cataño, realmente de Toa Baja, fue tiroteado, él estando allí, ese sector. Y obviamente las autoridades dijeron en aquel momento que había una relación de ese tiroteo con un asunto de narcotráfico. Realmente él no estaba, el negocio es de él, es peor. El Bosquecito, algo así se llama. La Contralora emite esta auditoría. Una auditoría que lo menos que dice es que el alcalde de Cataño hoy, Julio Alicea Vasallo, aquel que fue administrador de la ACA, de la Administración de Compensación de Accidentes de Automóvil, Julio Alicea Vasallo utilizó el área de el municipio, la administración municipal, como un banco para resolver los asuntos financieros de su campaña política. Cuando la Contralora, y vamos a empezar por la forma, emite este informe de auditoría, no trae una de las cosas más importantes que siempre hace, o siempre hacía, la oficina de la Contralora, tanto ella como Yasmín Valdivieso, que era traer el informe de auditoría, publicarlo y anunciárselo a los periodistas, a los medios de comunicación. Eso no ocurrió el pasado viernes. Y es importante porque ustedes recordarán que cuando hace 2 semanas hubo otros casos, incluso de administraciones de alcaldías del PNP, la Contralora Carmen Vega Fournier
hizo comunicados de prensa y lo anunció. Dijo, miren, dicho sea de paso, yo que no había radicado un solo, pues mire, empecé a radicar y estos son, o este es. Y todos los viernes emitía un comunicado de prensa cuando salían los informes. El viernes, mire, se enteraron algunos periodistas porque obviamente, incluso creo que fue Tatiana Pérez Soto la que lo trajo, la compañera periodista del Canal 4, porque se enteró y lo trajo. Eso para empezar. ¿Por qué es importante? Porque no olvidemos que este informe, esta investigación la empezó Yasmín Valdivieso con su gente en el 2024 y fue tan público porque incluso esa colega fue e investigó, la colega Cintia López también investigó y trajo información en Los Datos Son Los Datos cuando ese programa estaba vivo. Y fue tan público que Julio Alicea Vasallo pidió la cabeza de Yasmín Valdivieso. Y pasaron las elecciones y sacaron a Yasmín Valdivieso, que llevaba 5 años ya de más de vencimiento, después de vencerse su nombramiento de 10 años. Y la sacaron. Él no fue el único. Hubo otros. Y Carmen Vega Fournier llegó. Y Julio Alicea Vasallo, no hace 2 meses, le dijo a su pueblo de Cataño y lo anunció el país. Es más, déjenme decir exactamente la fecha. Que tenía cáncer. Y a mí me llamó la atención. Y yo voy a ser bien clara en lo que les voy a decir. Cuando usted el 21 de abril dice que tiene cáncer, que a nadie le importa en Puerto Rico que el alcalde de Cataño tenga una enfermedad, porque si usted me dijera que llegó al hospital y se está muriendo, definitivamente eso es noticia. Pero sabemos cómo esa enfermedad en Puerto Rico y en el mundo tiene hoy muchísimos tratamientos como para que una persona que es alcalde salga y diga que tiene cáncer. A mí me creó sospecha. Hoy, 18 de mayo, después que el 15 de mayo, la Contralora, casi un mes más tarde, saliera con un informe como este, tengo que cuestionarme si Julio Vasallo anunció que tenía cáncer precisamente porque sabe lo que le viene. Esa es mi suspicacia. Lo digo con la mayor honestidad. Cuando una vez esta auditoría, lo menos que trae esta auditoría, que fue referida al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, es que el municipio de Cataño fue utilizado por presuntos implicados como empleados y el propio alcalde como el banco para pagar artes gráficas, impresiones, artículos promocionales, materiales, tipografías, colores e imágenes que tenían la misma estética utilizada por el comité político del alcalde. Es decir, dinero público para pagar gastos de campaña política en el 2024. El municipio utilizó las actividades como el mercado agrícola de la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Se utilizaron computadoras, cuentas oficiales de correo electrónico para almacenar y manejar documentos, propaganda, listados electorales y materiales relacionados con campañas políticas. El municipio como sede electoral de Julio Alicea Vasallo. Esto es lo que dice la Contralora Carmen Vega Fournier cuando saca esa auditoría el pasado viernes. Pero hay más. Se le pagaron $75,623 a un bufete para hacer el trabajo que se supone que haga la división legal. Dejaron en una esquina la división legal y le pagaron a ese bufete. O sea, que Julio Alicea Vasallo, que sustituye al exalcalde de Cataño, hoy convicto por corrupción, Elcano Delgado,
Félix Elcano Delgado. Lo sustituye después que este resultara convicto y se hiciera testigo de la Fiscalía Federal en contra de otros alcaldes corruptos que cogían sobornos de manos de un contratista que fue vicepresidente del Partido Nuevo Progresista. Y llega Julio Vasallo, Alicea Vasallo, viene de la ACA, se convierte en candidato, resulta electo en el 2020 y en el 2024 corre con estas deficiencias e ilegalidades que tienen que ser investigadas por el Departamento de Justicia. Cuando eso ocurre, hay una pregunta importante que yo hice a mi fuente y tiene que ver con qué va a hacer la Fiscalía Federal si algo con relación a este asunto, porque en aquel momento siempre se dijo que este asunto estaba referido y había investigación del gobierno de Estados Unidos, es decir, de la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico. A mí me dicen que sí, que está viva. Y yo no dudaría que tenga consecuencias como, en efecto, que en algún momento hayan arrestos. Porque nosotros hemos visto también cómo no ha habido movimiento en casos de corrupción que se alega que están súper claros. Pero me dicen que el caso de Cataño parece que no lo van a dejar pasar desapercibido. Y eso es importante porque nosotros no solamente hemos visto lo que tiene que ver con el caso que denunció ProPublica con las investigaciones detenidas. No olvidemos eso en relación a los votos de los confinados en el 2024. Que la administración de Pedro Pierluisi y la campaña de Pedro Pierluisi tuvieron la capacidad de detener la investigación que se hizo con relación a al financiamiento de las campañas políticas. Que el amigo de Pedro Pierluisi, José Fuentes, le dijo a una persona con quien estaba hablando precisamente estando alambrado por la fiscalía, que estaba alambrado para que no dijera todo lo que iba a decir con relación a su amigo y a cómo se estaba financiando aquella campaña del 2020. Pero en este momento parecería que el caso de Cataño no necesariamente es prioridad para la gente de Trump, que es la gente de Jennifer González en Estados Unidos. Si tienen buena relación o no la tienen buena relación, yo estoy segura que también han tenido capacidad de detener, sobre todo el asunto de los votos. La tuvieron. Y si no, pregúntenle al ex fiscal Negrón, que ya no está por esos lares. Y a mí me parece que es súper importante, sobre todo, mirar dónde va a estar la Contralora con relación a esto. ¿Por qué no lo anunció el viernes? Porque por ahí viene algo que ella no quería anunciar. Porque esa investigación se va a quedar, como siempre, en el área de lo federal y no va a venir a justicia. Porque justicia no va a hacer nada. Pero ella dice la Contralora en este informe, y esto es importante, que ella refirió a Ética y al Departamento de Justicia. Y cuando habla de estos referidos, dice estrictamente a la Secretaria de Justicia considerar los diferentes referidos que remitimos el 14 de mayo del 26 para que tome las medidas que estime pertinentes, es decir, un día antes de que estuviera radicado el informe sin anunciarlo, le dijo a Justicia, ¿sabes qué? Todo eso está ahí. Asegurarse de que se recobren los siguientes importes desembolsados indebidamente. 402 utilizados para la campaña política, 12.656 pagados a la empleada que el alcalde le otorgó un diferencial sin cumplir con los requisitos del puesto, $75,000 por servicios brindados por el bufete en exceso a la cuantía máxima establecida en 2 contratos. Al director de ética, considerar los referidos, también le hizo los mismos. Al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, considerar esos referidos para que tome las medidas que estima pertinentes, evaluar la posible violación de leyes o reglamentos, esto con relación a la utilización de un equipo pesado en la casa de un empleado. Al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, velar porque el alcalde recobre los importes pagados indebidamente, etcétera, etcétera.
al alcalde recobrar los importes, al presidente de la legislatura municipal informar a la legislatura los resultados de esta investigación. No le puede decir nada al Partido Nuevo Progresista, pero yo me imagino que ya llamó a Tommy y compañía. Esto está feo. Ahí hay mucho. Gente, sí, el desmantelamiento es por muchas razones. Hemos hablado de cómo el team Tomás Rivera Chats versus el team Jay Goss se están matando. Esa implosión viene de adentro. Pero aquí hay investigaciones de corrupción que no se van a quedar en el olvido. Por lo menos no en la mente de las personas que están viviendo en este país, que están viendo lo que está pasando. No hay capacidad de buena gerencia gubernamental, no hay gobernanza, no hay servicios básicos. La Universidad de Puerto Rico la quieren desmantelar. Y los alcaldes le pagan $75,000 a un bufete de más, contrario a los contratos, y utilizan el comité, el municipio como un comité político con los fondos públicos. Importante. Mañana vamos a hablar de quién es el bufete, porque yo sé quién es el bufete, pero lo voy a llamar a ver si me contestan. Yo sé quiénes son los abogados que trabajaron ahí y que le pagaron $75,000 por encima de lo que tenían que pagarle y que lo contrataron a pesar de que la división legal del departamento del municipio de Cataño existe. No la utilizaban, se lo daban a un tercero. El PNP ganó las elecciones del 2016, del 2020 y del 2024. Y dice Tomás Rivera Chats que ellos son mejor gobierno. Todos los días tenemos información que establecen lo contrario. Nos fuimos. Gracias por estar, gracias por apoyar nuestro proyecto. No se olviden que lo pueden hacer a través de PayPal, tarjetas de crédito, en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com. Allí pueden hacerlo a través de esas fuentes. También lo pueden hacer en Bonitas Radio y en Periodismo 21. Recuerden, 2 rayitas que se llama Path, el nombre del negocio. Periodismo 21, ATH móvil. Siempre enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar, por apoyar nuestro proyecto. Compartan nuestros contenidos. Siempre díganle al mundo, por aquí es que te enteras, con contexto, con evidencia, pero sobre todo con compromiso con el país, porque ustedes tienen derecho a saber. Nos vemos mañana a esta misma hora. Éxito. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.